Malakai Williams, un niño de 13 años, comparecía ante el tribunal por haber sido acusado de allanamiento de morada. Pero cuando miró a la jueza directamente a los ojos y declaró, «Eres mi madre», todos en la sala se quedaron sin palabras. Lo que sucedió a continuación cambió sus vidas y reveló secretos que nadie habría imaginado. La sala del tribunal estaba llena, pero el silencio reinaba con tal intensidad que se podía escuchar el crujido de las sillas con cada movimiento. Malakai estaba sentado en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha. Era un niño pequeño vestido con una camisa descolorida, tan gastada que parecía haber perdido todo su color. Sus zapatillas usadas y agujereadas eran testigo de una vida marcada por la pobreza. A su lado, su abogado de oficio intentaba parecer calmado, pero su rostro traicionaba una nerviosidad palpable. Frente a ellos, la jueza Margaot Vaughn ajustó sus gafas y golpeó con su martillo sobre el escritorio. El ruido resonó en la sala, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Margaot, una mujer seria de 53 años, era conocida por su intransigencia y su reputación de jueza justa pero estricta. Ese día, sin embargo, algo parecía diferente. El abogado de la defensa tomó la palabra. «Señora jueza, mi cliente es acusado de allanamiento de morada, pero se trata de un niño de 13 años. No ha causado ningún daño, no ha robado nada. Solo buscaba un lugar donde dormir». Margaot lo miró por encima de sus gafas y respondió con su voz firme habitual. «Abogado Renner, la ley existe para proteger a todos, incluidos los propietarios cuya casa fue invadida. No podemos minimizar el caso solo porque es joven». Mientras tanto, Malakai permanecía en silencio, jugando nerviosamente con el dobladillo de su camisa. Cuando Margaot finalmente se dirigió a él, su voz parecía aún más grave. «Malakai, ¿entiendes por qué estás aquí? ¿Sabes lo que significa entrar en la casa de alguien sin autorización?» Levantó lentamente la cabeza, tragó saliva con dificultad antes de murmurar, «Solo quería un lugar donde quedarme. No iba a tomar nada. Solo quería sentirme seguro». Murmullos recorrieron la sala, pero Margaot levantó la mano para restablecer el silencio. Aunque su expresión seguía siendo severa, algo en el tono del niño le pesaba en el corazón. «La seguridad no es una excusa para entrar en la casa de alguien sin permiso. Hay lugares que pueden ayudarte, refugios, instituciones», dijo ella. Malakai interrumpió bruscamente, su voz temblorosa pero determinada. «Esos lugares nunca existen. Nunca existen». Inspiró profundamente intentando recuperar la calma, pero las palabras brotaron como si ya no tuviera fuerzas para contenerlas. «Nadie me ayuda porque nadie me quiere». El abogado intentó calmarlo, pero Malakai continuó con una chispa de ira y desesperación en sus ojos. Miró fijamente a Margaot con insistencia. «Pero eso no es verdad. Tú estás aquí. Eres mi madre». Un silencio aplastante cayó en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia el niño. Margaot frunció el ceño, visiblemente desconcertada. «¿Qué dices?», preguntó. «Eres mi madre», respondió él. Esta vez su voz era más baja, pero cada palabra resonaba claramente. Inspiró profundamente y repitió con más fuerza: «Eres mi madre». El impacto de esas palabras fue inmediato. Murmullos se propagaron por la sala como una mecha encendida. El abogado de la defensa se quedó boquiabierto, visiblemente incapaz de reaccionar. Louis Sierre, que estaba tomando notas, se detuvo en seco. Pero nadie estaba más sorprendido que Margaot misma. Parpadeó varias veces, como si intentara dar sentido a lo que acababa de escuchar. El martillo que sostenía se le escapó de las manos y golpeó su escritorio con un ruido seco. Margaot miró a Malakai, pero su mente parecía estar en otro lugar. «Esto es absurdo», murmuró casi sin darse cuenta. Malakai no retrocedió. Dio un paso adelante con los puños apretados. «Sé que eres tú», dijo, su voz temblando de emoción. «Lo sé desde hace mucho tiempo». Margaot abrió la boca buscando algo que decir, pero no salió ninguna palabra. Su corazón latía con fuerza y un torbellino de pensamientos la invadía. Antes de que pudiera reaccionar, un abogado en la sala se levantó para interrumpir el momento. «Señora jueza, esto es claramente un intento de desviar la atención. Está tratando de manipular la situación». Margaot levantó la mano para hacer callar al interviniente. Miró a Malakai de nuevo, pero su rostro seguía marcado por el asombro.
Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi temblorosa, silencio en la sala. La confusión en sus ojos era evidente. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener la calma, sentía como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Todo lo que podía hacer era mirar al niño, incapaz de pronunciar una palabra más. Malakai seguía de pie con las manos temblorosas a los lados. Su mirada permanecía fija en Margaot, inmóvil en su asiento de jueza. «Sé que eres tú», repitió Malakai, su voz ahora más segura. «Lo sé porque vi tu foto. Mi madre adoptiva, Lucille, me la mostró. Me lo contó todo antes de morir». Margaot finalmente parpadeó como si emergiera de un sueño o una pesadilla. El nombre de Lucille resonó en su mente trayendo una oleada de recuerdos que había enterrado cuidadosamente. Abrió la boca para responder, pero no le vinieron palabras. «Sabías que existía», continuó Malakai, su voz cargada de emoción. «Sabías y me abandonaste». Esas palabras golpearon a Margaot como un puñetazo. Intentó recuperar el control, tragó saliva con dificultad y luego habló con voz vacilante. «Malakai, yo no sé de qué estás hablando. Este no es el momento ni el lugar para este tipo de discusión». Malakai avanzó un paso, ignorando el murmullo creciente en la audiencia. «Este es exactamente el lugar. Sabes que es verdad. Vi la foto. Eras más joven, pero eres tú. Lucille me dijo que eras mi madre. ¿Por qué me hiciste esto?». El abogado de oficio intentó intervenir poniendo una mano en el hombro del niño. «Malakai, tal vez sería mejor si». «No», lo interrumpió Malakai, apartando la mano del abogado. Miró a Margaot con los ojos brillantes de lágrimas. «¿Por qué me dejaste? Esperé tanto tiempo para encontrarte y ahora no dices nada. ¿Vas a seguir fingiendo que no me conoces?». Margaot sintió un nudo en el estómago. Su mente estaba en caos. Este niño debía estar equivocado. Esto no podía ser verdad, no aquí, no ahora. Sintió el peso de las miradas de toda la sala sobre ella. «Voy a pedir un receso», declaró de repente, levantándose apresuradamente. Su voz era firme, pero sus piernas temblaban. Se dio la vuelta y salió de la sala por una puerta lateral, dejando el tribunal en plena agitación. En sus aposentos privados, Margaot se apoyó contra la puerta, intentando respirar profundamente. Pero la memoria que siempre había intentado evitar surgió con violencia. «Malakai, bebé». La noche en que Hugo, su esposo en ese momento, insistió en que abandonaran al niño, afirmando que no tenían los medios para criarlo. Las palabras de Hugo resonaron en su cabeza con una claridad dolorosa. «Margaot, tienes una carrera que construir. No estamos preparados para esto. Tendrá una vida mejor con otra familia». Recordó sus discusiones, las lágrimas silenciosas que derramó una vez que él se durmió, y finalmente el momento en que firmó los papeles de adopción, sus manos temblando tanto como las de Malakai en ese instante. Una decisión que parecía lógica en ese momento, pero que nunca dejó de atormentarla. En la sala del tribunal, Malakai se sentó lentamente, su rostro enrojecido de ira y tristeza. Bajó la mirada apretando los puños sobre sus rodillas. «No dirá nada», murmuró para sí mismo. «Huirá como siempre». Antes de que alguien pudiera responder, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Una mujer entró apresuradamente, sus tacones resonando en el suelo de madera. Lorine Parker, la trabajadora social que había supervisado la adopción de Malakai, se detuvo en medio de la sala. Alta y delgada, su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero sus ojos traicionaban una determinación que nadie más en la sala parecía poseer. «Malakai», dijo atrayendo inmediatamente su atención. Levantó la cabeza, reconociéndola al instante. «Vine tan pronto como pude. No sabía que esto pasaría aquí, pero creo que es hora de que la verdad salga a la luz». El abogado de la defensa la miró, visiblemente desconcertado. «¿Quién eres tú?», preguntó. «Soy Lorine Parker. Participé en el proceso de adopción de Malakai cuando era un bebé, y creo que puedo aclarar algunas cosas», respondió con seguridad. Los ojos de Malakai se llenaron de esperanza y dolor al mismo tiempo. Se puso de pie como si esperara una respuesta inmediata. «¿Sabías todo este tiempo? ¿Sabías quién era ella?», dijo con la voz quebrada. «¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué lo descubrí solo cuando ya era demasiado tarde?».
Mi madre adoptiva murió y me dejó solo, y ahora ella está aquí y ni siquiera quiere mirarme. Lorine se acercó a él, poniendo una mano suave en su hombro. Malakai, sé que esto es difícil, pero mereces respuestas y Margaot debe darlas. Es hora de que enfrente la verdad. Del otro lado de la puerta, Margaot seguía apoyada contra el batiente, escuchando cada palabra. Sintió que sus piernas flaqueaban, pero sabía que ya no podía esconderse. Los recuerdos de Hugo, de Malakai bebé, y de la promesa de que todo estaría bien se derrumbaron al mismo tiempo. Pasó una mano temblorosa por su rostro, intentó recuperar el aliento e inspiró profundamente. Cuando Margaot finalmente abrió la puerta, todas las miradas se volvieron hacia ella. Inspiró profundamente antes de dirigirse a Malakai y a Lorine. Debemos hablar en un lugar más privado. Malakai dudó un instante, sus ojos fijos en ella. Parecía estar sopesando los pros y los contras, preguntándose si valía la pena seguirla. Lorine puso una mano ligera en su hombro y murmuró: «Ve, Malakai. Mereces escuchar lo que tiene que decirte». Después de unos segundos de silencio, asintió lentamente y siguió a Margaot. Los tres cruzaron un pasillo estrecho hasta una pequeña habitación en la parte trasera del tribunal. Margaot sacó una silla y se sentó con las manos cruzadas sobre sus rodillas. «Sé que quieres respuestas, Malakai, y tienes toda la razón en quererlas. Yo solo no sé por dónde empezar. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no era lo suficientemente bueno para ti?» «¿Es eso?», preguntó Malakai, su voz cargada de dolor. Margaot cerró los ojos por un instante como si las palabras del niño la golpearan físicamente. «No es eso», dijo, mirándolo finalmente. «Nunca fuiste el problema. El problema era yo y tu llegada ocurrió en un momento de mi vida en el que pensaba que no era capaz de ser tu madre». Malakai frunció el ceño con un dolor evidente en sus ojos. Cruzó los brazos como para protegerse de lo que escuchaba. «Eso no tiene sentido. Estabas ahí, ¿no? ¿Por qué no intentaste?» «Era solo un bebé», dijo. Margaot tragó saliva con dificultad. «Era joven, Malakai. Acababa de terminar mis estudios, de comenzar una carrera, y mi esposo en ese momento, Hugo, me convenció de que lo mejor para ti era crecer en otra familia. Decía que no teníamos nada que ofrecerte, que merecías más de lo que podíamos darte. Tú lo elegiste a él en mi lugar. Elegiste tu carrera. Lo elegiste, pero no me elegiste a mí», replicó Malakai sin dudar. «Elegiste tu carrera, lo elegiste, pero no me elegiste a mí». Lorine intervino, su voz calmada pero determinada: «Malakai, sé que esto es difícil de escuchar, pero este tipo de decisión nunca es simple. Margaot, debes ser honesta con él. Mereces saberlo todo». Margaot asintió, visiblemente perturbada. «Firmé los papeles porque tenía miedo. Miedo de decepcionarte. Me decía a mí misma que te estaba dando una oportunidad de tener una vida mejor, pero la verdad es que estaba huyendo. Y he vivido con eso desde entonces. No pasa un día sin que me pregunte si tomé la decisión correcta. Y viendo cómo estás aquí hoy, creo que cometí un error». Malakai inspiró profundamente como para absorber el peso de lo que acababa de escuchar. «Lucille me habló de ti. Decía que eras joven, que probablemente tenías tus razones, pero nunca entendió por qué nunca volviste a buscarme. ¿Por qué nunca intentaste encontrarme?» Margaot sacudió la cabeza, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. «Pensé que era demasiado tarde, que tenías una familia, una vida. No quería volver y alterar todo de nuevo. Después de mi separación con Hugo, todo esto se volvió aún más difícil de enfrentar. Así que me escondí detrás de mi trabajo. Era más fácil fingir que avanzaba, pero yo no avancé», replicó Malakai. «¿Sabes cuántas veces me pregunté qué había hecho mal? ¿Cuántas veces me miré en el espejo tratando de entender por qué nadie me quería? Nunca tuve una familia. Tuve hogares, trabajadores sociales y familias de acogida que nunca duraban. Y ahora estás aquí y me dices que simplemente renunciaste a mí». Margaot puso una mano en su frente como para aliviar el dolor que las palabras de Malakai le infligían. «Lo siento», murmuró, su voz casi inaudible. «Lo siento por todo, por no haber estado ahí, por no haber sido lo suficientemente fuerte». Lorine dio un paso adelante, mirando a Malakai y a Margaot. «Margaot, no puedes cambiar el pasado, pero Malakai está aquí ahora y necesita algo más que disculpas.
Y Malakai, ella no puede borrar lo que has vivido, pero tal vez esto sea el comienzo de algo. Malakai miró a Lorine, luego a Margaot. Parecía dividido como si quisiera creerlo pero temiera sufrir de nuevo. ¿Quieres empezar?, preguntó con voz baja pero llena de sentido. ¿Quieres intentar ser mi madre ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de expectativa. Margaot miró a Malakai y por primera vez vio no solo al niño que había perdido, sino también una oportunidad para escribir una nueva historia. Sí, Malakai. Quiero intentarlo, respondió con los ojos llenos de lágrimas. Los comienzos fueron difíciles. Margaot sabía que acercarse a Malakai no sería fácil, y él, por su parte, parecía desconfiar de cada gesto que ella hacía. Lorine facilitó los primeros pasos, organizando encuentros más frecuentes entre ellos, nada forzado, solo pequeños momentos para conocerse mejor. La primera vez que Margaot visitó el centro comunitario donde Malakai solía pasar su tiempo, se sintió fuera de lugar. El lugar era modesto con paredes pintadas de colores brillantes y una cancha de baloncesto al fondo. Malakai estaba allí, jugando con otros niños. Parecía más relajado que en el tribunal, riendo con sus amigos mientras intentaba anotar una canasta. Margaot se quedó inmóvil en la entrada, observando sin querer interrumpir. Después de unos minutos Malakai la notó. Se detuvo dudando y la miró como si no supiera qué hacer. Margaot se limitó a sonreírle y a sentir ligeramente. Malakai puso los ojos en blanco, pero una media sonrisa apareció en su rostro antes de volver al juego. Cuando el partido terminó, se acercó lentamente con el rostro sudoroso. No tenías que venir, dijo en un tono ligeramente defensivo. Lo sé, respondió Margaot con calma. Pero quería ver dónde pasas tu tiempo. Malakai se encogió de hombros mientras tomaba su botella de agua. No hay mucho que ver. Esto es solo eso aquí. Parece importante para ti, replicó ella. Entonces también es importante para mí. No respondió, pero algo en su mirada mostró que sus palabras habían contado. Los días pasaron y sus encuentros se volvieron más frecuentes. Margaot se esforzaba por respetar el espacio de Malakai mientras encontraba formas de estar presente. Lo llevó a cenar en varias ocasiones y aunque sus primeras conversaciones fueron cortas y puntuadas por silencios, Malakai comenzó a abrirse poco a poco. Pensé en ti ayer, soltó de repente mientras comía hamburguesas en un restaurante. Margaot, sorprendida, lo miró manteniendo un tono despreocupado. Ah, sí. ¿Por qué? Había un niño nuevo en el hogar donde estaba antes. Parecía perdido, ¿sabes? Y me dije si hubieras venido antes, tal vez no me habría sentido así cuando era pequeño. Margaot sintió un nudo en la garganta. Quería disculparse de nuevo, pero sabía que eso no sería suficiente. Así que se limitó a responder, no puedo cambiar el pasado, Malakai, pero puedo estar aquí ahora. Y si ese niño necesita ayuda, tal vez podamos ayudarlo juntos. Malakai no respondió pero asintió. Era un comienzo. Margaot también comenzó a interesarse por las pasiones de Malakai. Un día mencionó que le gustaba dibujar. Sin decir nada, Margaot fue a una tienda de suministros artísticos y le compró un cuaderno de bocetos y lápices. Cuando se los dio, su reacción fue tímida. No tenías que hacerlo, dijo sosteniendo el cuaderno con cuidado. Lo sé, respondió Margaot. Pero quería hacerlo. Más tarde descubrió uno de sus dibujos por primera vez. Era un paisaje simple pero rico en detalles. Lo felicitó y Malakai desvió la mirada, avergonzado. No es gran cosa, murmuró. Sí lo es, insistió ella. Tienes talento. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Los meses pasaron y su relación evolucionó. Malakai ya no se sentía tan incómodo en presencia de Margaot, y ella notó pequeños gestos que mostraban que comenzaba a confiar en ella. A veces decía cosas como tal vez podríamos hacer esto de nuevo, o me gusta cuando estás aquí. Margaot sabía que el vínculo seguía siendo frágil, pero se estaba fortaleciendo. El momento más significativo llegó el día en que Margaot decidió que era hora de oficializarlo todo. Presentó una solicitud para obtener la custodia de Malakai. Fue un proceso largo, lleno de idas y venidas al tribunal y entrevistas, pero finalmente llegó el día de la audiencia final. Malakai estaba sentado a su lado, más silencioso de lo habitual.
Cuando el juez anunció que se le había concedido la custodia, Margaot sintió un inmenso alivio. Se volvió hacia Malakai, que claramente intentaba disimular una sonrisa. Ahí tienes, dijo Margaot con la voz cargada de emoción. Ahora es oficial. ¿Crees que funcionará?, preguntó con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. No lo sé, respondió Margaot con honestidad. Pero creo que podemos intentarlo juntos. Al salir del tribunal, Margaot extendió la mano. Durante un instante Malakai dudó, luego tomó su mano. Caminaron uno al lado del otro y por primera vez, Margaot sintió que algo real estaba comenzando. El sol brillaba afuera y mientras cruzaban la calle, escuchó a Malakai murmurar suavemente: «Nunca tuve a nadie que se quedara. Tal vez ahora he encontrado a alguien». Margaot apretó un poco más su mano sin decir nada. Era solo el comienzo. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás sin conocer su historia? Malakai y Margaot nos muestran que el pasado puede dividirnos, pero también que es posible reconstruir lazos, incluso en medio del dolor y el arrepentimiento. ¿Y tú crees que el amor y el perdón pueden transformar vidas? Danos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para volver a empezar.